Hay dos versos en la malagueña salerosa que casi nadie escucha bien. El mundo entero la canta desde hace 80 años. Aparece en las películas de Hollywood. La tararea gente que ni habla español. Y todavía casi nadie se detiene en esos dos versos. Los versos dicen así: ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Uno los oye pasar y no piensa. Pero pare un momento. Léalos otra vez. Ella no deja que sus propios ojos miren al hombre. La mujer más famosa del cancionero mexicano no puede ni parpadear cuando él está delante. Alguien manda sobre sus ojos. Alguien la vigila. Y esa palabra pequeña, vigila, es la puerta por donde se cuela toda la historia verdadera de esta canción. Existe un papel firmado. Está a la vista, en los archivos de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En ese papel dice que la malagueña salerosa la compusieron dos hombres en 1947. Uno se llamaba Elpidio Ramírez Burgos, el otro, Pedro Galindo Galarza. Ese papel es cierto, y a la vez esconde una mentira grande, porque la copla que la canción lleva por dentro es más vieja que los abuelos de esos dos hombres, y no habla de una mujer española. Nunca habló. Hoy quiero hacer una pregunta que en la Huasteca ya nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo puede una canción durar 400 años sonando en la boca de los mismos peones que no podían casarse con la mujer a la que se la cantaban? Guarden desde ahora dos cosas. Una es un gesto pequeño, el gesto del violinista huasteco que, al cerrar el son, levanta el arco al aire, como quien saluda a alguien que no está. La otra es la respuesta a de quién habla la canción, porque no habla de quien creemos, y cuando lo entiendan, no la van a poder oír igual. Vamos por partes. Empecemos por la tierra. La Huasteca es una franja de sierra y de llanura caliente que se reparte entre 5 estados mexicanos: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Puebla, con un pedazo que se cuela en Querétaro. Es una tierra de cañaverales, de piscadas de café, de haciendas viejas que todavía tienen los muros llenos de manchas de aquellas décadas duras. Es también la tierra donde nació una forma de tocar el violín que no se parece a la de ningún conservatorio europeo. Los huapangueros de la sierra mantienen el tono transparente y frío, sin vibrato, incluso en las acrobacias más difíciles. Es una sonoridad más antigua que las orquestas, más aguda, más de campo abierto. Y en esa tierra, en marzo de 1882, en un pueblo llamado Xoxocapa, municipio de Ilamatlán, en la Huasteca veracruzana, nació un niño en una casa de adobe. Sus padres se llamaban Luis Ramírez y Margarita Burgos. Al niño le pusieron Elpidio, y desde chico agarró un violín como todos los violinistas de la sierra. Aprendió los sones que en la Huasteca se tocaban desde antes de que hubiera calendarios: la guasanga, el bejuquito, el sacamandú, el cielito huasteco y las malagueñas. Pare un segundo aquí, porque acabo de decir una cosa que en la Ciudad de México y en el mundo entero se cuenta mal desde hace décadas. Dije las malagueñas, en plural, porque en la Huasteca, malagueña no es una canción, es una forma de son, un género completo, con muchas coplas distintas, muchas melodías, muchas letras. En un fandango huasteco de los de antes, la gente le pedía al violinista que se echara una malagueña, y él escogía cuál de todas las malagueñas conocidas iba a tocar esa noche. Podía ser una lenta, otra rápida, otra triste. Todas eran malagueñas, y ninguna hablaba de Málaga. El musicógrafo Gabriel Parellón lo dejó por escrito hace años, en su Diccionario de la Música en México. Dice que en el son huasteco, la palabra malagueña es más bien un sinónimo poético de belleza femenina. Una belleza que en las coplas viejas de la sierra se representaba a veces por la figura de la sirena de los ríos, la sirena de las lagunas, la sirena de los pozos huastecos. Un ser mitológico que sale una y otra vez en las coplas anteriores a cualquier grabación, cuando en la sierra no había fonógrafo ni radio ni escritura firmada. Guarden esa imagen. La sirena. Va a servir después.
Y guarden también aquel gesto que dejamos en el fandango, el arco del violín levantado al aire cuando termina el son. Va a volver. Ahora vamos a Elpidio. Ese niño creció. Aprendió a tocar el violín como se tocaba en la sierra. Cumplió 28 años y estalló la revolución. Lo pensó rápido. Se subió al caballo. Peleó como capitán primero de caballería en el ejército mexicano, con el violín amarrado al arzón, cabalgando con la música puesta. Hay que verlo así, porque el detalle importa. Elpidio salió a la revolución del lado del peón, no del lado del hacendado. Del lado de la gente pobre de la sierra, del pueblo indígena, del jornalero levantado, del lado que también cantaba las malagueñas viejas en las tardeadas. Ese detalle va a pesar más adelante. Cuando la revolución terminó, otros bajaron el fusil y volvieron al rancho. Elpidio se fue a la Ciudad de México, con el violín y con la huasteca metida adentro del arco. En los años 30 se encontró en la capital con otros músicos, con un compositor sonorense llamado Pedro Galindo Galarza, nacido en la Ciudad de México en 1906, hijo de otra clase, criado urbano y letrado, y con 2 hermanos hidalguenses de la sierra, apellido Castillo, Nicandro y Roque. En 1932 formaron un grupo. Le pusieron Los Trovadores Chinacos. En 1934 entraron a un estudio y grabaron el primer son huasteco que se registró en disco de pasta a 78 revoluciones por minuto. Antes de eso, la huasteca no existía para el mundo urbano. Vivía nada más en la memoria de la gente de la sierra. Y aquí conviene meterse a la letra, porque hasta ahora hemos hablado del origen. Vamos a hablar de lo que dice la canción por dentro. Y a partir de aquí, la malagueña ya no va a sonar igual. Verso primero. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas 2 cejas. Suena inocente. Un piropo de manual. Uno pasa por ahí y no se detiene. Verso segundo. Aquí está la primera trampa. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, vuelvan a leerlo despacio. Los ojos de ella quieren mirarlo, y ella no los deja, ni parpadear. Ella tiene que dominar sus propios ojos, como si alguien le hubiera enseñado desde niña que su mirada no es suya, que a los hombres de cierta clase no se les puede mirar, que si sus ojos se traicionan, la castigan. Ninguna serenata europea del siglo XX suena así. Ninguna. En las malagueñas flamencas de Andalucía, en las canciones napolitanas, en las serenatas cubanas de los años 40, la mujer coquetea, sonríe, mira por la ventana, deja caer el pañuelo. La mujer de la malagueña salerosa, en cambio, tiene los ojos amarrados. Y hay una razón concreta para eso. Y esa razón tiene nombre. Se llama la Casa Grande. Verso tercero. Y decirte, niña hermosa. Aquí hay que parar. En el México prerevolucionario, cuando un peón le decía niña a una mujer, estaba señalando la casa donde ella vivía. Los años que tuviera daban lo mismo. Los estudios de la vida en las haciendas mexicanas del siglo XIX y de principios del XX lo tienen documentado. En una hacienda había peones, muchachos, adultos, ancianos, y arriba, en la casa grande, había señoritas y niñas. A la hija joven del hacendado se le decía la niña. Al peón que la miraba se le decía el muchacho. Aunque el peón tuviera 50 años y la niña tuviera 30. La palabra medía distancia social, no medía el calendario. Cuando un peón huasteco cantaba en una tardeada y decirte niña hermosa, no le estaba cantando a su novia. Le estaba cantando a la mujer que vivía en la casa grande. La mujer que solo veía de lejos. La mujer que su padre y su hermano vigilaban. Verso cuarto. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. La palabra clave aquí es candor. Candor no es solo pureza, es pureza social. Es la blancura de clase. La rosa a la que se compara la niña es una rosa que no se toca. Una rosa que se mira desde el patio de servicio. Verso quinto. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Aquí es donde la canción se abre entera. El hombre le da la razón al desprecio de clase. No pelea, no la culpa.
No le dice, espera, seremos iguales. Le concede la razón. Sabe que ella nunca podrá corresponderle porque él es peón y ella es niña. Es la voz de un hombre que aprendió, desde muchacho, que hay mujeres a las que uno les canta sabiendo que no le van a contestar. Nunca. Verso sexto. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Lo repito porque se pasa rápido. A cambio de mi pobreza. Es un trueque explícito. El hombre solo tiene un corazón para ofrecerle, porque no tiene tierra, porque no tiene apellido, porque su pobreza es lo único que le pertenece de verdad, y a esa pobreza le pone un precio, el corazón que se sabe rechazado. Esta canción no es una serenata, es una despedida disfrazada de piropo, una copla campesina donde un hombre pobre le canta a una mujer que no puede ni parpadear cuando él pasa por delante. Y aquí es donde conviene sentarse. Cuando Elpidio Ramírez publicó la música en 1938 y cuando Pedro Galindo formalizó la letra para el registro de Peer International en 1947, la canción entró al mundo de la industria, al cine mexicano de la época de oro, a la radio, a los mariachis internacionales, y en ese salto, la copla se vistió de piropo español. Se le puso encima la etiqueta de canción dedicada a una bella mujer de Málaga. Porque así se vendía mejor, porque una copla campesina de peón triste no iba a llenar teatros, porque el mundo ya conocía Andalucía y no conocía la Huasteca, pero la copla original, la que estaba adentro, la que llevaba siglos cantándose en los fandangos de la sierra, era otra cosa, era la voz del peón huasteco a la niña de la casa grande, era el lamento de la asimetría social vestido de imagen bonita. Era una tradición oral tan vieja que Nicandro Castillo, el hidalguense que había estado en los trovadores chinacos junto a Elpidio y a Pedro, dejó por escrito una cosa que se cita poco. Dijo que sones como este ya se cantaban en la Huasteca mucho antes de la construcción de la Catedral de Huejutla. Pónganse a contar los años. La Catedral de Huejutla se empezó a construir en 1541. Se terminó hacia 1545. Los agustinos llegaron a la sierra en las mismas fechas. Y Nicandro Castillo dijo que la copla ya andaba en la boca de la gente antes de eso. Antes. Súmenlo. Cuando el Papa autorizó las primeras misiones agustinas en el norte de la Nueva España, esos versos ya andaban en la lengua de gente que no conocía Roma, ni Málaga, ni había oído nunca la palabra Andalucía. La copla de la malagueña salerosa es más vieja que la evangelización de la Huasteca, y sobrevivió, oral, boca por boca, campo por campo, hacienda por hacienda, durante 4 siglos. Cantada por peones que se enamoraban de las hijas del patrón, cantada bajito en los patios de servicio, cantada en las tardeadas de los ranchos, cuando el mayordomo dejaba tomar aire 1 hora antes de la piscada del día siguiente. Los que estudiaron a Elpidio cuentan que él lo sabía, que muchos de los sones que firmó no los había compuesto, los había rescatado, los tocaba en la sierra sin firma, los transcribía, les daba forma para poder ponerlos en disco, y los registró como suyos porque la ley del papel, la que llegó a la industria mexicana en los 40s de la mano de Peer International, no reconocía otra manera de proteger el origen. En esos años, si un son era anónimo, cualquiera podía llevárselo. Un editor gringo, un productor de cine europeo, un compositor sin escrúpulos. La única forma de que el son se quedara en México era ponerle firma mexicana, aunque la firma cargara algo que era de la sierra entera. Ahora vuelvan por un momento al gesto que dejamos en el fandango. El arco del violín levantado. Aquí es donde vuelve. En un estudio de grabación de la Ciudad de México, en 1934, con un micrófono de tela y una lámpara de tubo, Elpidio Ramírez Burgos terminó de tocar la primera pieza de huapango que se iba a comercializar en disco de pasta. Cuando el arco pasó la última nota, él lo levantó despacio hacia arriba, como en las tardeadas de Xoxocapa. Nadie en el estudio entendió el gesto. Los técnicos siguieron con lo suyo. Pedro Galindo tal vez se sonrió, sin saber por qué. Ese gesto, el saludo del violinista huasteco al que no está,
Se coló en la Ciudad de México sin traducción, y con él se coló todo lo demás. La sirena de los ríos, el falsete que no existe en Andalucía, la copla anónima de siglos, y el peón enamorado de la niña de la casa grande. Elpidio no vio nada de lo que su firma iba a cargar después. Murió en la Ciudad de México en julio de 1960. 78 años. Los que fueron al velorio cuentan que le pusieron un violín encima del cajón, sin arco. El arco lo tenía otro violinista más joven, aprendiéndose lo que Elpidio ya no iba a tocar. 6 años después, en 1966, salió un disco con las mejores versiones de sus guapangos. En la portada estaba la foto vieja del viejo Elpidio con el violín cruzado en el pecho. Él ya no la vio, ni vio, 20 años más tarde, la película Once Upon a Time in Mexico, donde un actor español llamado Antonio Banderas fingió tocar la malagueña con la guitarra sin tener idea de a quién le estaba cantando de verdad. ¿Ni vio? Un año después, Kill Bill Volumen 2, donde el grupo Chingón, unos mexicanos de Austin, Texas, grabó la versión que Quentin Tarantino metió en los créditos finales de una película sobre venganza. La escena era de sangre. La canción sonaba abajo, y el mundo entero creyó que estaba oyendo una serenata romántica. Estaba oyendo la voz de un peón huasteco de 1870 que sabía que la mujer a la que le cantaba nunca iba a bajar los ojos por él. Y aquí es donde la historia se pone injusta con dos partes. Con Elpidio, porque el hombre pasó 40 años tocando la huasteca antes de que la Ciudad de México la escuchara. Cabalgó con el violín en la Revolución. Bajó a la capital, cuando en la capital nadie conocía la palabra guapango. Grabó el primer son huasteco de la historia. Y murió antes de ver que la canción que había puesto en un papel iba a llegar más lejos que su propio nombre. Con la sierra, porque la firma se llevó el crédito de lo que era colectivo. La copla de la malagueña salerosa tenía autores. Muchos. Todos anónimos. Un peón huasteco de Ilamatlán en 1870, enamorado de la hija del hacendado que le prohibía mirar a los peones. Una comadre lavando en el patio de Huejutla en 1890, que le enseñaba la copla a su hija para advertirle que no bajara los ojos. Un jornalero en un cañaveral de Pánuco en 1920, que la tarareaba después de haber visto pasar a la niña de la casa grande. Un mozo de recua en el camino de Tampico a San Luis Potosí, que la silbaba solo, sabiéndose sin apellido. Todos ellos escribieron un pedazo de la canción. Y ninguno cobra regalías. En la Huasteca, todavía hoy, en 2026, un violinista de 40 años está enseñándole a un chamaco de 10 cómo se sube el arco cuando termina el son. El chamaco no sabe que ese gesto viene de antes de Cortés. No sabe que a un peón huasteco de 1880, el arco levantado le hacía voltear a la niña de la casa grande por 1/10 de segundo. No sabe que Elpidio Ramírez lo hizo en un estudio de la XEW en el 34. Solo lo hace porque así lo hace su maestro. Y su maestro lo hace porque así lo hacía el suyo. Y así hasta perderse en el siglo donde ya no hay documentos. Ese chamaco, sin haberlo pedido, es coautor de la malagueña, junto con todos los peones muertos sin firma, junto con Elpidio también, que hizo lo que pudo con lo que había. Y todavía falta decir una cosa antes de irnos. Al principio prometí una respuesta. Prometí decir cómo puede una canción durar 400 años sonando en la boca de gente que no podía casarse con la mujer a la que se la cantaba. Aquí va la respuesta, ya con todo el peso encima. La malagueña salerosa sobrevivió tanto tiempo porque el hueco que canta nunca se cerró. En el México de 1870, había peones huastecos enamorados de hijas de hacendados que no podían mirarlos. En el México de 1920, había mozos jornaleros enamorados de las hijas de los rancheros ricos que no podían dirigirles la palabra. En el México de 1960, había obreros de fábrica enamorados de las hijas de los ingenieros que no bajaban a saludarlos al taller. En el México de 2026, y en la diáspora entera,
Todavía hay hombres que le cantan a mujeres que están del otro lado de una pared que no se puede saltar, y por eso la copla sigue funcionando. La cantan porque todavía duele. Las canciones que más duran son las que menos padres tienen y más hijos dejan. Se firmaron tarde, si es que se firmaron, y siguen sonando porque las canta gente que ni sabe de qué está hablando la letra, y sin embargo la letra habla de ella, de cada quien. Antes de irme, quiero pedirles una cosa, que dejen aquí abajo, en una sola línea, el nombre del pueblo o de la ciudad donde nació su papá o su mamá. No la ciudad de ustedes, la de ellos, porque quiero ver el mapa entero de dónde salió la gente que oyó la malagueña por primera vez en la voz de un padre, de una madre, de un abuelo. Si son de la Huasteca, díganlo. Si son de más al norte, si son de más al sur, si son de otro país que también la canta, porque hay muchos, díganlo también. Vamos a hacer entre todos el mapa de la Huasteca extendida, la que ya no está en los libros de geografía, la que anda repartida por medio continente. Quiero ver hasta dónde llega. Y me quedan por contar dos historias que llevo meses guardando. Una es la de una canción que todo México canta creyendo que es un corrido de amor, y no lo es. Es otra cosa, y esa otra cosa duele más. La otra es la de una compositora a la que le escondieron el nombre en la portada del disco por haber nacido mujer. La próxima vez traigo la primera. Va a doler distinto que esta.